Hola, yo soy Mario Reyes y el día de hoy vamos a hablar de Montacerdos del escritor piurano Cromwell Jara. Entonces vamos con la introducción. Antes de empezar, como es el primer libro leído del año, espero yo poder seguir leyendo muchos libros durante todo el año, a diferencia del año pasado que no leí. Bien, hoy hablaré entonces de Montacerdos, una novela corta que por fin el día de ayer he podido leer. Aquí tengo el libro, lo conseguí el año pasado, en septiembre, en la feria Lima Lee, que estuvo en el Parque de la Exposición. Lo conseguí a 10 soles. Es de la editorial Siete Vientos, una editorial piurana del profesor y escritor Jaudini Guerrero. Acá tengo mi guión de lo que he podido escribir ayer, entre ayer y hoy, porque no he querido dejar pasar más tiempo, así que voy a estar apoyándome de la computadora. Primero haré una sinopsis de la historia para aquellos que ojalá se animen a leerla y pues no quiero hacerles spoiler. Y luego trataré de hacer un resumen un poquito más extenso para aquellos que no leerán la obra y que llegan a YouTube buscándola por X razones. Bien, entonces la sinopsis. Esta historia se trata de una familia compuesta por 3 personas, la madre y sus 2 hijos, un niño y una niña. Precisamente el protagonista es este niño llamado Yokoko, que acompañará a su madre en la travesía de conseguir un lugar en el mundo porque son pobres. Este niño tiene una característica particular, ¿no? Que salta a los ojos de todos los del universo de la historia y también a los ojos del lector. Me refiero a una herida en la cabeza que padece este niño desde muy pequeño, y como nunca ha sido tratada, es una llaga casi parasitada que apesta y que cada vez se vuelve más grande. A todos aterra esta herida, es en realidad como un tren que va a toda velocidad y que en algún momento va a estrellarse contra algo. Pero mientras esto no suceda, Yokoko tratará de ser una persona normal, un niño simplemente, a pesar de los miramientos de la gente que lo repudia y que lo bota, porque encontrará un amigo especial, Celedunio, un cerdito enfermo con más costillas que pellejo. Bien, hecha la sinopsis, entonces este esquema general, ahora voy a pasar a hablar un poco más de la historia, es decir, el resumen. Como dije en la sinopsis, es la historia de una familia, la mamá Griselda y sus 2 hijos, Yokoko y Maruja, que llegan una noche cuando caía un agua finita a un pueblo donde nadie los conocía. Este pueblo es el pueblo de Amancaes. Ya nadie los conocía. Maruja es, por cierto, la voz narradora de esta historia, una voz muy acertada para mí, porque para la carga que tiene esta historia creo que era necesaria. Bueno, este resumen va a estar con aportes personales, con opiniones personales, ¿ya? Maruja es una niña que también tiene una herida en el tobillo provocada por la mordedura de un perro que los ataca cuando llegan a este pueblo. Ella siempre está rezagada y es la que nos va a ir contando cómo se desarrollan los hechos, siempre con la inocencia en realidad hasta el final, con la inocencia de una niña, pero sobre todo con el cariño y amor hacia su madre y hacia su hermano. Después de ser atacados por estos perros, ellos establecen su casa, que en realidad la traían desarmada en una ruma de palos en los hombros. La establecen ahí, en el pueblo, al costado de una casa de adobe, ¿no? Que obviamente tenía un dueño. Arman una quincha y cuando amanece son sorprendidos por un grupo de hombrecitos que han llegado a observarlos con ojos así saltones y sobresalidos cuando ven la herida de Yokoko. Pero él se divertía arranchándole los panes que los hombrecitos tenían y mostrándole sus alacranes, sus 6 alacranes, sus cucarachas, sus moscas embotelladas que siempre él cargaba. Esa mañana Griselda, la mamá, corrió a los niños porque querían seguir husmeando lo que tenían y lo que hacían. En la noche pudieron ya prender una fogata y comer unos choclos que Yokoko había conseguido de una chacra y comer con carne frita de unos animales que había cazado su hermano, que bien le había enseñado su madre, ¿no? Estos animales que ella, Maruja, llamaba cuyes, pero que en realidad no eran cuyes, porque los niños que la miraban se reían, se tapaban la nariz y la boca
y decían que lo que comían eran ratas. Y en realidad sí, pues la vida de esta familia pudo continuar así si no fuera porque el dueño de la casa del costado no los iba a ir soportando, ¿no? Los veía como unos locos, y una noche cuando llegó la policía en 6 caballos, 6 hombres con 6 caballos, le pidió al alférez que los retire. El alférez se negó, pero el hombre quedó con las ganas en realidad de que si no los botaba la policía lo iba a hacer en cualquier momento él. La historia es dura, en realidad como lector te vas enterando por la narradora cómo la herida va creciendo, casi tiene una vida propia en la cabeza de Yokoko, pero él ni se percata. Los hombrecitos empiezan a ver en el niño un hombre que no sufre, un hombre que no siente, un niño que no siente. De hecho, le llaman el inmortal. Y en definitiva, él dice que no siente dolor, ¿no? Y por eso juega con ellos lo que más le gustaba jugar, que era montar cerdos. Este era como un deporte en el que él era muy hábil. Y todos en realidad quieren ser hábiles y montar los cerdos con la habilidad que Yokoko lo hacía. Hasta que un día llega el amigo especial, que es Celedunio, el cerdito, ¿no? Que es una especie de ángel que llega así un día de pronto a la vida de Yokoko. Y acá tengo la cita de cómo llega Celedunio. Celedunio, así llamó Yokoko al cerdo que una vez, curioso, le hociqueó, lo olió y descubrieron que ambos habían sido viejos camaradas, aunque sin conocerse. Era un cerdito enfermo, ya era un cerdito que estaba enfermo, flaco, más hueso que pellejo, que tenía peste en realidad, pero que pudo curarse de la peste, digamos que gracias a la amistad en realidad de estos dos, ¿no? Lo fortaleció y de manera sorprendente en realidad se engorda, se empieza a encebar este cerdo, y un día la madre Griselda dice que está listo para almorzarlo, ¿no? Y este momento es bastante enternecedor porque Celedunio y el niño Yokoko se marchan, es decir, se fugan momentáneamente, bueno, por unos días, y luego la madre empieza a buscar a los dos y finalmente comprende, los encuentra y comprende que Celedunio no es un animal para comer. Celedunio, cuando regresa ya con Yokoko, empieza a enflaquecer, pero no se enferma nuevamente, no, enflaquece como si supiera que no puede estarles haciendo provocar con su cebo, ¿no? a la familia, que tienen necesidad de comer en realidad, sino que se enflaquece pero sigue siendo recio y brioso. Pero regresemos a la historia de la herida en la cabeza de Yokoko, que empieza con el tiempo a crecer y a maloler. La mamá culpaba al marido difunto, que se había convertido, según ella, en una araña y que había picado a Yokoko por desconfiado, porque en realidad desconfiaba de que Yokoko sea hijo de él. Un día el dueño de la casa llevó a los policías y los acusó de locos y que estaban convirtiendo su pared, su casa, en un chiquero de cerdos, y les dio un plazo de una semana para irse. La madre Griselda lo consideró, pero mientras unos días pasaron, ella pudo conseguir alimento, leche sobre todo, del club de madres recién fundado. Se hizo conocida y cuidaba mucho el hecho de que ellos cazaban ratas, o sea, no debía de enterarse nadie que cazaban ratas y que las comían también. Un día, cuando regresaban, encontraron los tres la choza incendiándose, le habían prendido fuego y corrieron para conseguir rescatar algunos palos que quedaban, ¿no? El que había provocado el incendio había sido el dueño de la casa, ¿no? Ellos pudieron volver a hacer su casa con los palos que rescataron atrás de un kiosco, ¿no? Donde sí iban a pasar un poco más de frío. Unas noches mamá Griselda empezó a desaparecer. El Maruja no sabía dónde se iba, pero desaparecía y luego venía con algunos alimentos en la mañana para ellos. No sabía dónde iba, pero cuando caminaban por la calle del pueblo, muchos hombres empezaban a molestar a mamá Griselda y la fastidiaban refiriéndose específicamente a algunas partes de su cuerpo. Se entiende, creo. Yokoko empezó a quedarse como dormido, subido en algunas plantas mientras tocaba con un clarinete que le habían regalado.
La madre sentía que se le moría a su hijo. Iban a misa, pero el cura les negaba la hostia y regresaban avergonzados. Hasta que un día una mujer le propone a mamá Griselda que vaya a su casa, que en realidad ahí no pasaría frío y que podría ayudarle a curar a sus hijos. Era en realidad la presidenta del club de madres, ¿no? Que había podido hablar con su esposo para que puedan quedarse en su casa, ya que en el lugar donde funcionaba la entrega de la leche no le permitieron quedarse. Así que decidió la presidenta, doña Juana, refugiarlos en su casa y que su marido Eustaquio estaba de acuerdo. En realidad Eustaquio es un personaje que aparece recién, pero que tiene un papel bastante... es fundamental, pero es el que lleva algunas acciones que finalmente nos llevan también al desenlace. Doña Juana pudo curar el tobillo de Maruja, ¿no? Y trató de curarle las heridas, sobre todo las heridas de Yococo que tenía en el cuerpo, porque un día cayó en unas acequias desde la planta. Y las heridas de la cabeza trató con querosene y con boldo y con llantén de curarlas. Y bueno, no parecía que iban a curarse, pero de tanto y tanto lavado empezó en realidad a salir costra. Y Yococo pudo volver a ser un niño como antes, ¿no? Y salió a montar a Celedonio y jugar con algunos niños, como por ejemplo con Lolo, que era hijo de doña Juana y Eustaquio, y con Pablo, que también era del pueblo, y con otros niños más. Pero estos niños seguían tratándolo como antes, como una persona que no sufría, como un niño que no sufría. Y estos se aprovechaban porque mamá Griselda y la señora Juana y nadie, ningún adulto estaba presente. Solo Maruja, que también era una niña, pero que no podía decir nada porque vivía bajo amenazas de Lolo y de Pablo. Un día doña Juana no estaba, salió también Yococo a montar a Celedunio. Disculpen la bulla que hay arriba, no sé qué están haciendo, están arreglando algo, creo. Y solo había quedado la madre Griselda para cocinar, estaba justo con las ollas, Eustaquio, el señor dueño de la casa, y también Maruja, ¿no? Que se había quedado con su madre. Y vio cómo Eustaquio quería matar a su madre. Y ésta se defendía como podía, no dejándose, por ejemplo, levantar la falda y rehusándose a ser llevada a la cama. Lloró fuerte Maruja porque creía que Eustaquio mataría a su madre, hasta que su madre y don Eustaquio le dijeron que saliera, y desde afuera ella pudo escuchar lo que realmente pasaba. Creo que se entiende también. Su madre empezó a pelear muy seguido con don Eustaquio, muchas veces, hasta que se le hinchó mucho la barriga. Y doña Juana preguntaba quién había sido el hombre que le había hecho eso. Pero la mamá nunca habló. La gente del pueblo... Voy a tener que cortar ahora. La gente del pueblo en realidad ya hablaba que don Eustaquio era el gallo de dos gallinas. Doña Juana no los botó de la casa, pero asumió una actitud muy diferente. Renegaba con mamá Griselda, ya no curaba a Yococo, es decir, ya no tenía esa actitud caritativa que había tenido al principio, ¿no? Inclusive corría escobazos a Celedunio también. Una tarde, cansada de todo eso, la madre Griselda dijo: nos vamos, ¿no? Nos vamos a ir de aquí al día siguiente. Pero no pudieron irse porque esa misma noche doña Juana puso a Yococo en los brazos de su madre con una costilla que le saltaba por el pecho y vomitando el niño sangre. Los caballos de los policías habían pasado por encima de Yococo y de Celedunio cuando perseguían a un violador, y habían pasado como gigantes encima de una mosca, no habían regresado siquiera a auxiliarlo, lo habían pisoteado como cualquier bicho. Cuando llevaron a Yococo y a Celedunio a la casa, y donde doña Juana le entrega, ¿no?, al niño a su madre, Celedunio queda en la puerta agonizando y Eustaquio toma un cuchillo y se encarga de él. La madre, Griselda, muere después de 2 días de que su hijo falleciera en sus brazos,
y Maruja volvió detrás del kiosco porque a doña Juana no le gustó la tos que ella tenía. Podía ser contagiosa y Lolo podía terminar también tosiendo sangre como lo hacía ella. Se podría inferir pues que era la tuberculosis. Entonces es así como termina la historia un poco, bueno, bastante trágica, ¿no? De Yococo, de Celedonio y finalmente de toda la familia, ¿no? La que sobrevive pero queda sola es Maruja, pero seguramente ya podemos imaginar cuál es el final de ella también. Bien, entonces este ha sido el resumen de Montacerdos, la novela de Cromwell Jara. He hecho un resumen casi detallado. La novela es corta, en realidad vale la pena conocer la historia. Es uno de los principales libros de la narrativa de Cromwell Jara. Cromwell Jara es piurano, es de Morropón y nació en el 49, aún está vivo, yo lo he podido conocer. Cuando estuve en la universidad hicieron un congreso que llevó su nombre y el de Blanca Varela, un congreso nacional de literatura y lingüística. Entonces ahí lo pude conocer. Lamentablemente, como me ha pasado en anteriores veces, no he conocido a algunos autores y no he leído sus libros, y ahora he leído Montacerdos y pues me ha gustado mucho. Mucho. Ahora comprendo por qué es casi un libro de culto de la narrativa de Cromwell Jara. Ha escrito muchos libros y Montacerdos es publicado en el 81. De hecho, ha tenido premios también. Ha obtenido el premio Copé, el de Petroperú, en el 85, en décadas del siglo pasado. Y en este siglo obtuvo el premio, la Casa de la Literatura le otorgó el premio Casa de la Literatura en el 2019. Ahora quiero referirme a los temas que aborda esta novela. Por ejemplo, el hecho de ser extranjero, el forastero, cómo enfrentarte a una realidad, cómo es que te enfrentan también otras personas, ¿no? Cuando no eres de ahí, ¿no? La violencia sexual, por ejemplo, la madre, Griselda, es violentada y finalmente obligada a tener relaciones con Eustaquio, la persona que, digamos, refugia a su familia en un primer momento. Nadie creo que ve venir que detrás de esta buena acción iba a venir pues las violaciones, la prostitución que ejerce la mamá, ¿no? Antes de llegar a la casa por las necesidades, ¿no? Porque no tiene en realidad cómo mantener a su familia. La violencia entre menores, ¿no? Parte de los amigos de Yococo. El tema del rechazo, ¿no? Y del hecho de ser diferente, ¿no? Ya sea porque eres pobre o también porque tienes particularidades a nivel físico, y cómo no se puede inclusive recibir una ayuda, sino más bien verte como alguien que resiste y que pueden aprovecharse de ti, como es el caso de los niños que se aprovechan de Yococo, porque es el inmortal, es una persona muerta en vida, ¿no? Que no tiene sufrimiento, que todo le hacen comer ajíes, le hacen comer excremento, y solamente por ver y por probar que en realidad es así, y también por diversión. El abandono también de las instituciones para estas personas que de por sí pertenecen a una nación, a un país. El tema también del desalojo. Este es un hecho relevante en realidad para esta familia. Cuando han emprendido esta búsqueda por un lugar, de una nueva casa, en un nuevo lugar, luego tienen que soportar el rechazo de la gente y terminan siendo desalojados. Inclusive soportan el incendio pues de su choza. Abarca muchos aspectos en realidad que podríamos ir sacando ahí y poniendo sobre la mesa, ¿no? Un punto que se me estaba pasando y que, bueno, es un detalle no menor, la muerte de la mamá Griselda. La mamá Griselda fallece 2 días después, lo mencioné, por causa de un aborto. Es decir, muere ella y muere el niño que esperaba, producto de las violaciones del señor Eustaquio. Me ha dado mucho gusto, la verdad, ayer haber leído Montacerdos. Si pueden, léanlo. Y si no, ahora ya conocen la historia. Utilícenla para lo que necesiten. Gracias y nos vemos después.